Bendito Señor, gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros cada momento de nuestra vida. Señor, te damos gracias por este momento especial. En tu nombre, Señor, vamos a abrir tu palabra. Abrimos tu palabra, Señor, para que tú la envíes, para que haga todo aquello para lo cual tú la envías, Padre. Gracias por el privilegio de tener tu palabra a nuestro alcance. Toca corazones, Señor. Toca, Padre, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces el tema es ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Y vamos a ver algunos porqués de esa, es importante. En primer lugar, es importante que Él haya resucitado porque Él lo dijo. Veamos lo que nos dice la palabra en Mateo 16:21. Aquí está hablando Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él mismo anunció que él iba a morir, que él iba a ser apresado, que él iba a morir, que iba a resucitar. Entonces, la primera causa por la cual es era importante que él resucitara, que él lo había hecho. Y como dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es mentiroso. Así que él no iba a mentir. Si él dice algo, él lo cumple. Así que él dijo que iba a resucitar y definitivamente resucitó. Siempre en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 26, los versos 63 al 65. Vamos a leer mejor desde el 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. En ese momento tan tenso, en ese momento que lo habían llevado ya capturado, no hallaban ninguna causa probable para lo que planificaban hacer, lo que era matarlo. Y tuvieron que acudir a testigos falsos. Sin embargo, lo que los testigos dijeron no era falso, era cierto. Él lo había dicho, él había dicho que él podía destruir, reedificar en 3 días, hablando específicamente de la resurrección. Y entonces cuando este gran señor ahí del pueblo judío le dice: dinos si es cierto, dice: tú lo has dicho. Y entonces eso lo hizo sentir a él ofendido, ¿verdad? Y pegó el grito en el cielo por lo que él estaba diciendo, porque no quería creer.
no quería creer que Jesús era el Mesías. Y me encanta cuando él dice, desde ahora me veréis sentado a la diestra del Padre. Y luego al ver ya en los Hechos de los Apóstoles, cuando matan a Esteban, pues, me impacta, siempre me ha impactado esa escena que yo me la imagino cuando lo estaban apedreando y nos dice la palabra que él vio al cielo como una ventana y vio al que acababa de ver aquí sentado allá, a la diestra, porque no se quedó muerto, porque resucitó, porque ascendió y está allá sentado a la diestra del Padre. Y por eso era necesario que resucitara. También era necesario que resucitara porque la resurrección nos llama al arrepentimiento. Veamos lo que nos dice Hechos 2:29. Aquí en Hechos 2:29, bueno, Hechos 2 está hablando el apóstol Pedro sobre luego de la venida del Consolador, del Espíritu Santo en el Pentecostés. Él está hablando a los que estaban congregados ahí, dándoles todo un sermón como haciendo una flecha del Antiguo Testamento, convirtiéndolo en una flecha que apuntaba a Jesucristo como ese Mesías prometido que hablaba el Antiguo Testamento. Y aquí a partir del verso 29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha determinado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Cuando él empieza a decirles y a contarles, y ellos entienden porque es quitado ese velo de sus ojos, son abiertos sus oídos y entienden que ese hombre al que injustamente mataron era el Mesías prometido. Y entonces por eso dice, se compungieron y le dijeron: ¿y ahora qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque la resurrección de Cristo nos llama a la arrepentimiento. Porque nosotros podemos ver o imaginarnos el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, y pensar todo eso que Él sufrió por mi culpa, pero no se queda ahí. No se queda en el dolor de la muerte por nuestra culpa, sino en el gozo de la resurrección. Y eso es lo que nos llama al arrepentimiento. Así que esta es otra razón. Una tercera, porque es la base de nuestra justificación. Veamos Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Nosotros somos declarados justos por Dios. No es que seamos justos, somos declarados justos. No es que seamos santos, somos hechos santos por Él. No es que seamos limpios, Él nos limpia con su sangre preciosa. Si alguien dice, nos dice la palabra en 1 Juan, que no tiene pecado, el tal es mentiroso y pretende hacer mentiroso a Dios. Porque si no pecamos de una manera, pecamos de otra. Pero Él nos justifica y nos presenta limpios ante el Padre a través de su sacrificio, a través de su sangre. Así que la resurrección es la base de nuestra justificación. Porque si Jesucristo hubiera muerto así en la forma en que murió, pero nada pasaba después, simplemente hubiera sido un hombre más, un hombre cualquiera. Como aquí leíamos en Hechos del el discurso del apóstol Pedro, dice, el gran rey David murió y su sepulcro está entre nosotros. Y pensemos nosotros en cualquier líder de cualquier secta, de cualquier religión. Todos han muerto. Y los que no han muerto, pues van a morir, ¿verdad? Todos los seres humanos vamos a morir. Y hasta ahí llego. Sí, si bien es cierto, la palabra nos habla que Jesús levantó de la muerte a Lázaro, a la hija de Jairo, y nos mencionan varias, ellos solo estaban volviendo a su estado anterior de vida, estaban reviviendo, pero no la resurrección eterna, porque ellos volvieron a morir. Ya habían muerto, los volvió a la vida y volvieron a morir, porque si no, por ahí anduvieran, ¿verdad? Y serían famosos. No, vieron. De quien nosotros pensemos, el único que la tumba está vacía es Jesús. El único que venció la muerte con poder y con gloria es Jesús. Por eso Él es la base de nuestra justificación. Él es quien nos justifica. El cuarto punto, Él es la resurrección es el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si fuera mentira que Él hubiera resucitado, pues aquí solo estamos en una reunión social. No estamos en nada. Pero Él murió y resucitó. Recuerdo que hace varios años un alumno me dijo que había salido una película que se llamaba El Cuerpo. Supuestamente esta película, unos arqueólogos estaban desenterrando y encontraron un cuerpo y haciendo análisis, no sé de qué tipo, dispusieron que ese cuerpo que habían encontrado era el de Jesús. Y entonces la comunidad estaba alborotada, ¿verdad? Porque habían encontrado el cuerpo de Jesús. Y entonces me decía este alumno, ay, licenciada, mire, ¿y qué piensa usted de esa película? Es fantasía, le dije yo. ¿Y cómo puede estar usted tan segura si usted no ha visto los estudios científicos que ellos han hecho? Pues, no los he visto, ni siquiera había escuchado de la película, pero he leído la Biblia. Y ahí está mi fe. Y lo que ahí dice, yo lo creo, porque es la palabra de Dios. Así que a mí me pueden decir que hay 1000 cuerpos, no les voy a creer. Porque el único cuerpo de Jesucristo fue levantado de la muerte, fue levantado de la tumba, y esa tumba quedó vacía. Así que esa es la base de nuestra fe. Y si no fuera así, realmente no estaríamos haciendo nada. Una quinta razón, porque nos transforma. Veamos Efesios 1:19.
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice, a los que creemos. Es fundamental la fe. Si bien es cierto, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y así es. Porque la realidad es que si no creemos, vamos a estar poniendo siempre en tela de duda todo. Y hay muchas cosas como que no concuerdan. ¿Cómo es eso que lo levantó de la muerte? ¿Cómo pudo mover esa gran roca que habían puesto y que no podían moverla? Es que para Dios no hay nada imposible. Y posteriormente la palabra nos narra su ascensión y su ascensión en cuerpo. Es algo tan maravilloso y tan choqueante, digamos, para nuestra mente, ¿verdad? Nuestras neuronas hacen cortocircuito ahí cuando tratamos de entender la grandeza de Dios. Y no es porque Dios sea irracional, es porque nuestra mente es finita, tiene tope, y la de Él es infinita. Por eso es que no logramos entender. No es que Dios sea irracional. Si Él nos dio razón porque nos hizo conforme a su imagen y semejanza, pero la mente de Él no tiene límite y la de nosotros sí toca. Por eso cuando el ser humano toca de aquí para acá, para Dios, es fe. Pero si no quiere tener fe, se va por las ramas. Y ahí vienen ese montón de teorías falsas que, como dice la palabra en Romanos 1, creyéndose inteligentes, hicieron todo. Porque se sienten tan inteligentes, todo el que se cree gran científico dice, no, pues como soy científico, yo sí no puedo creer en Dios. Sí, la palabra dice, creyéndose inteligentes, se hicieron todo. Porque sin tanta investigación y sin gastar tanta cosa, nosotros ya lo creemos. Porque la palabra lo dice, porque esto es indispensable, el creer, la transformación que Él hace en nosotros. Veamos también Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos transforma, y si nosotros hemos sido transformados por Él, tenemos que buscar las cosas de arriba. Quiere decir que nos tiene como que dar alergia al mundo. En una oportunidad, una persona dando una conferencia, él hablaba, si nosotros en este momento nos dijéramos, vámonos todos a la playa, y al llegar ahí a la playa encontramos que tienen un cochito que lo están asando ahí, preparando después chicharrones, y pues creo que a la mayoría se nos haría agua a la boca, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Vamos a comer chicharrones. Pero si en lugar de un cochito fuera un perro, entonces ya no se nos hace agua a la boca. Ni siquiera tengo idea de cómo será el olor, a veces parecido, ¿verdad? No sé. Pero entonces ya no se nos hace agua en la boca. Pero de repente hay algunas culturas que también se les haría agua en la boca. Así, esa reacción que cada uno de nosotros tiene al pensar en esa imagen, así nos debemos sentir como mundo. No, eso no lo quiero, ahora ni siquiera quítenme ahora esa imagen que me dejó en la mente, ya no la quiero, ¿verdad? Así debemos sentirnos para con el mundo. No dejemos que el mundo nos atraiga con sus luces, con su vanagloria, con sus ofrecimientos falsos. No dejemos que el mundo nos seduzca. No dejémonos seducir por Dios. Porque la seducción que Dios hace para con nosotros es para vida eterna. En cambio, el mundo es para perdición. Dejémonos conquistar. Dejémonos conquistar por Dios. Dejémonos conquistar por Él. Llenémonos de Él.
Un sexto punto, nos libra del temor de la muerte. ¿Quién puede decir yo no le tengo temor a la muerte? Bueno, pues todos le tenemos temor a lo desconocido, y como la muerte no es algo conocido, porque quien ya murió no nos puede venir a contar cómo fue. Y si nos viniera a contar nos daría más miedo. Entonces, a lo desconocido siempre hay temor. Sin embargo, cuando nosotros nos metemos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, nos da firmeza para no temer a la muerte. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 15:54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué significa eso que dice aquí? Sorbida es la muerte en victoria. Pensemos así un ejemplo fácil. Tenemos un vasito y tenemos un líquido y estamos tomando con una pajilla y sorbemos, jalamos el líquido a través de la pajilla y no queda nada de líquido, porque lo sorbimos. Sorbida es la muerte en la victoria. Desaparece ese temor que puede haber a la muerte, porque Cristo nos da la victoria. Nos da la victoria en su muerte, porque a través de su muerte llevó nuestros pecados y pagó nuestra culpa, porque la paga del pecado es muerte, y en su resurrección nos dio vida. Para que nosotros estemos seguros como hijos de Dios, que al morir aquí cerramos los ojos y allá los abrimos. Y los abrimos para una eternidad. Es el lugar donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Porque aquí hay dolor, aquí hay aflicción, aquí hay temor, hay tantas situaciones que pueden pasar. Pero cuando nosotros logramos afianzarnos del Señor, tomarnos de Él, no, quita ese temor. Y en el momento que venga la muerte, pues puede ser que haya dolor, puede ser que haya cierto temor, no sé. Lo importante es que sabemos. Lo importante es que tenemos un lugar preparado. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que esa es la seguridad que nosotros tenemos. Leamos también en 2 Corintios, capítulo 1, versos 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En el momento que se escribe todo esto, había una persecución terrible y muchos estaban siendo muertos. Es más, los apóstoles de Jesucristo, todos a excepción de Juan, murieron en la persecución. Juan también fue preso de la persecución y estuvo incluso desterrado. Recordemos cuando él está escribiendo el Apocalipsis, él dice que está en la isla de Patmos. La isla de Patmos era un lugar como la cárcel, digamos, como una ciudad cárcel, donde llevaban a los presos de alta peligrosidad, y ahí estaba el apóstol Juan. A pesar del sufrimiento y del martirio, él no murió porque él tenía algo preparado para él.
y le iba a revelar todo eso que nosotros tenemos ahora en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Había un plan de parte del Señor. Y a los demás, pues sí murieron. Esteban, empezando el ministerio, un hombre lleno del Espíritu Santo, es la palabra, que hacía prodigios y milagros. Pero el Señor dijo, hasta aquí, ven conmigo, porque Dios es soberano. Así que la resurrección de Cristo nos da seguridad de saber que donde Él está, nosotros vamos a estar. De saber que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivimos, vivimos. Y si morimos, así que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Así que por eso es tan importante la resurrección de Jesús. Porque si no, realmente solo seríamos una religión más, una secta más. Pero no, nosotros somos hijos del gran yo soy. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le plació en su gran amor y misericordia enviar a su Hijo para sufrir por nosotros. Lo levantó de esa tumba, lo resucitó y luego ascendió a la diestra del Padre. Es la noticia más maravillosa que nosotros podemos tener. Es el milagro más impactante. Si nosotros decimos, no, yo sí nunca he visto un milagro, suficiente con lo que Él ya hizo en nosotros. Y aparte, pues el Señor nos permite ver muchos milagros, los reconozcamos o no. Pero con solo el hecho que hemos llegado aquí esta mañana es porque el Señor nos libró en el trayecto de llegar aquí. ¿De qué nos libró? Ni siquiera sabemos. Yo siempre he dicho, cuando Dios siempre nos libra y no nos enteramos. Y cuando nos enteramos, nos asusta. Hace unos días estaba saliendo un vídeo de una lavandería en España que explotó porque dejaron un encendedor en la bolsa de un pantalón en la secadora. Y se mira el vídeo donde hay un señor que va con sus bolsas de ropa, toda la parte del saliendo, con el pie abre la puerta y sale. Es saliendo él, no sé, 3 segundos y explota. Y la puerta vuela, lo hubiera matado, hubiera quedado él quemado, no sé qué hubiera pasado. Ni siquiera se enteró. Pero yo creo que como iba cerca, oyó la explosión y pero Dios lo libró. Por ahí no lo libró. Así que cuando nos damos cuenta, nos asustamos. Acordémonos, cada vez que lleguemos a casa, de darle gracias al Señor que nos guardó. Cada vez que salgamos de casa, encomendémonos al Señor. En Él vamos, con Él vamos, Él nos cuida. Y gocémonos, alegrémonos, porque nuestro galardón es grande. Y si sufrimos, y si pasamos penas, y si tenemos dolor, y tenemos aflicción, pues definitivamente Cristo sufrió más que nosotros y Él no tenía pecado. Así que es el mejor consuelo, no es decir, no se preocupe. Mire, si usted es hijo de Dios, ya nunca va a volver a sufrir. Mentira, siempre vamos a sufrir. ¿A qué vamos a decir mentiras? Pero sí podemos decir, a Él le tocó sufrir más. Si nos toca humillarnos, pues también Él se tuvo que humillar, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos nosotros. Él definitivamente nos gana en todo, dio su vida y resucitó. Es lo más maravilloso. Bendito Padre, por cuanto te amamos, Señor. Te damos gracias, Santo. Te damos gracias, bendito. Te damos gracias porque venciste la muerte con poder. Porque esa tumba quedó vacía, Señor. Y por tu resurrección, nosotros también tendremos resurrección. Porque tú te convertiste en el primogénito de toda resurrección, para que nosotros, como tus hijos,
Cuando tú digas las palabras, también seamos resucitados. Levantados, Padre. El cuerpo también va a ser resucitado. El cuerpo también va a ser levantado, así como tu cuerpo fue levantado. Gracias, gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad, gracias porque nos permite reunirnos para decirte gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir una vida agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a que no nos llame el mundo con sus luces y con sus ideas y con todo lo que pueda ofrecer. Es vanidad y es falsedad. Ayúdanos a serte fieles a ti y solamente. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.